indicarles que voy a presentar las novedades de la convocatoria de redes de investigación 2024. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Indicarles también que toda esta presentación de todo el webinario, así como las preguntas que se respondan al final del mismo, será grabado y estará disponible en la página web de la agencia pues a lo largo de mañana o pasado. En cuanto a las preguntas, indicarles que por favor hagan preguntas generales, no preguntas concretas, sobre la convocatoria y a través del chat, y al final de la presentación pues intentaré resolver las principales dudas que se presenten. Bueno, pues volviendo otra vez al inicio, indicarles que esta convocatoria está incorporada dentro del Plan Estatal, se marca dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027, que fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 7 de mayo. Se enmarca en concreto dentro del Programa Estatal de Transferencia y Colaboración y concretamente dentro del subprograma estatal para impulsar la colaboración en y entre los sectores público y privado. El objetivo de esta convocatoria es financiar ayudas de 2 años de duración, cuya finalidad es la creación de redes de investigación para promover la complementariedad de capacidades y optimizar los recursos de investigación existentes, para de este modo generar sinergias entre grupos de investigación de distintas instituciones, y las actividades científico-técnicas a las que van dirigidas estas redes tienen que demostrar su valor añadido en base a la consecución de objetivos comunes y compartidos y a la realización de actividades que en general no podrán financiarse o no podrían ser financiadas a través de otros instrumentos o convocatorias. En esta convocatoria de redes de investigación 2024 hay 3 tipos de redes temáticas. La primera de ellas son las redes temáticas, que están constituidas por investigadores o investigadoras encuadrados en la misma o similar área temática de conocimiento y que hayan sido el coordinador al menos y los participantes de la red, participantes o investigadores principales de proyectos de generación de conocimiento de convocatorias que vamos a ver posteriormente. Después están las redes ICTS, que están constituidas por representantes de infraestructuras incluidas en el mapa de ICTS vigente, que fue aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de la Innovación, y en su caso por una persona experta independiente de las mismas, será el coordinador. Y otro tipo de redes serán las redes estratégicas, que están constituidas por representantes de entidades participantes en alianzas de I+D+I, o en consorcios europeos de infraestructuras ERIC, o bien grupos de investigadores o investigadoras integradas en asociaciones o agrupaciones, como vamos a ver en diapositivas posteriores. En cuanto a las redes temáticas, el objetivo de estas será fomentar la colaboración, coordinación y creación de sinergias y complementariedad entre grupos de investigación financiados en convocatorias anteriores de proyectos del Plan Estatal de I+D+I, así como incrementar el impacto de los resultados de investigación obtenidos en dichos proyectos. De este modo, algunas de las actuaciones que se pueden financiar con este tipo de redes, a modo de ejemplo, pues están actividades relativas a la difusión de resultados, al fomento de la ciencia abierta, al fomento de la transferencia, celebración de reuniones y encuentros científicos, etc. Las redes ICTS tienen como objetivo fomentar la coordinación interna y las actividades de las redes de infraestructuras científicas y técnicas singulares, ICTS, y de ICTS distribuidas, incluidas siempre en el mapa de ICTS vigente aprobado por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación. Y algunas de las posibles actividades que se pueden incorporar dentro de este tipo de redes pues son las mejoras en la coordinación entre los participantes en la ICTS, o bien pues actividades que estén relacionadas pues con una mejora de acceso, por ejemplo, de accesibilidad de acceso por parte de los investigadores a estas ICTS. En cuanto a las redes estratégicas, esta es una de las novedades de la convocatoria. Tienen como objetivo contribuir a la gestión y a la coordinación nacional
de las siguientes iniciativas estratégicas de I+D+I, nacionales o internacionales. Y en este sentido hay como 4 subgrupos de redes estratégicas. El primero de ellos es aquellas que están relacionados con las alianzas de I+D+I, reconocidas como tales por el Ministerio competente en la materia de I+D+I en el momento de su constitución. Otras relacionadas con los consorcios europeos de infraestructuras, sus siglas ERIC en inglés. Y luego hay 2 nuevos tipos de redes estratégicas. La primera de ellas relativa a asociaciones o agrupaciones de investigadores o investigadoras o grupos de investigadores e investigadoras constituidos formalmente o no, que abarquen una representación significativa de una determinada área, disciplina o segmento de la comunidad investigadora. A modo de ejemplo, algunas de las actividades que pueden estar incluidas en este tipo de redes, pues está la elaboración de estudios de prospectiva, elaboración de estudios de estado del arte de la temática concreta de la red, elaboración de hojas de ruta y de estrategias, por ejemplo. El otro tipo de redes estratégicas son agrupaciones de grupos de investigación que participen en actividades conjuntas en grandes infraestructuras u organizaciones de carácter internacional con la finalidad de facilitar y promover una participación relevante española en la misma. Y de este modo, pues algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo dentro de este tipo de redes está la coordinación de actividades de grupos españoles dentro de estas grandes infraestructuras, tanto nacionales como internacionales, el liderazgo de grupos españoles fomentar el liderazgo de grupos españoles en grandes proyectos. Indicar que las redes de investigación no deben desarrollar objetivos propios de la investigación que corresponden a las convocatorias de ayudas, por ejemplo, para proyectos de investigación. Y a modo también, de manera importante, destacar que las redes temáticas tendrán preferiblemente un carácter transversal en una determinada área o su área de conocimiento, favoreciendo la creación de sinergias en la misma. Las entidades beneficiarias de este tipo de ayudas son pues las entidades habituales que tenemos en la mayor parte de nuestras convocatorias, como son los organismos públicos de investigación, universidades públicas, sus institutos universitarios y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, por supuesto que desarrollen actividades de I+D+I, institutos de investigación sanitaria acreditados conforme a lo establecido en el Real Decreto 279 del 16 sobre acreditación de institutos de investigación biomédica o sanitaria y normas complementarias, centros tecnológicos y centros de apoyo a la innovación tecnológica que estén inscritos en el registro de centros creado por el Real Decreto 2093 de 2008, otros centros públicos de I+D+I con personalidad jurídica propia que en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que lo regule tengan la I+D+I como principal actividad, centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que tengan definida entre sus estatutos o sus objetivos sociales la normativa que lo regule, la I+D+I como actividad principal. ¿Cuáles son los componentes de la red o las investigadores o investigadoras que van a formar parte de la red? Bueno, pues se distinguen 2 tipos de participaciones. Por un lado está el coordinador o coordinadora de la red, que tiene que ser que es la persona responsable de la consecución de los objetivos propuestos en la actuación y además va a ser el interlocutor o interlocutora con la agencia a efectos de comunicación y, como digo, actuará como representante de una de las entidades o grupos de la red. Y luego está el equipo de la red. El equipo de la red estará formado por un representante de cada uno de los grupos que componen la red y que en el caso de redes temáticas el número total de grupos participantes como mínimo será 8, incluido el grupo al que representa el coordinador o la coordinadora de la red. ¿Cuáles son los requisitos del personal de la red, tanto del coordinador como de los miembros del equipo? Bueno, pues estos requisitos varían en función
del tipo de red. En el caso de las redes temáticas, el coordinador de la red debe ser doctor, debe de tener una vinculación con la entidad beneficiaria de la ayuda, que solicite la ayuda, una vinculación que debe de durar durante todo el tiempo de duración de esta ayuda, y además debe ser IP de alguno de los proyectos de investigación aprobados en las convocatorias de proyectos de generación de conocimiento 2020, 2021 o 2022. En cuanto a los investigadores que formen parte del equipo de la red, tienen que ser una titulación de doctor, tienen que tener también una vinculación permanente con la entidad a la que pertenecen, al menos durante todo el tiempo de ejecución de la ayuda, y tienen que haber sido IPs o haber participado como miembros del equipo de investigación de algún proyecto de investigación aprobado en las convocatorias de generación de conocimiento 2020, 2021 o 2022. Les recuerdo que el equipo de la red está formado por un único representante de cada uno de los equipos o de los equipos de investigación que van a conformar la red temática. En las redes ICTS, el coordinador de la red tiene que ser doctor o doctora o bien tener titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado, debe tener una vinculación con la institución beneficiaria y debe haber sido designado o designada por acuerdo de las entidades titulares o gestoras de la infraestructura que la componen o por acuerdo del máximo órgano de coordinación o gestión de estas. El equipo que forma la red ICTS pues tiene que tener una titulación de doctor o titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grados, también tener una vinculación con la entidad a la que pertenece y haber sido designado también por parte de una de las infraestructuras que componen la red, o bien ser uno o un experto independiente no vinculado con dicha entidad e infraestructura, pero que tiene que ser nombrado por los componentes de la red. En cuanto a las redes estratégicas, el coordinador de la red estratégica debe tener una titulación de doctor o titulación universitaria de licenciatura, ingeniería o arquitectura o grado, y debe de tener una vinculación durante todo el tiempo que dure la ayuda con la entidad beneficiaria de la red. Y lo mismo para el equipo que conforme la red estratégica, que debe ser, debe tener la titulación de doctor o titulación universitaria de licenciatura, ingeniería, arquitectura o grado y tener vinculación con la institución a la que va a representar dentro de la red. Indicar que no se podrá participar como coordinador o coordinadora de la red ni como miembro del equipo de la red en más de una solicitud de esta convocatoria 2024 en cualquiera de las modalidades de redes, excepto en el caso en que participen en una red estratégica del tipo de alianzas de I+D o de ERIC o en una red de ICTS que en este caso sí que será compatible con la participación en una red temática. Es decir, es posible presentarse como coordinador o en el equipo de investigación de una red de estratégica de tipo de alianzas de I+D+I, de ERIC o de red ICTS y además en una red temática. Sin embargo, si participan como coordinador o dentro del equipo de cualquiera de las otras dos modalidades de redes estratégicas, será incompatible con su participación en una red temática. ¿Cuáles son los conceptos financiables? Bueno, pues indicar que el presupuesto se presentará únicamente en la modalidad de costes marginales, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad solicitante. Y son conceptos financiables dentro de costes directos, pues los costes de personal, de contratación de personal que deberá estar dedicado a la actuación. Y dentro de este gasto, por supuesto, será financiable el coste en el que se puede incurrir por indemnizaciones a la finalización del contrato, que corresponde en función del coste de personal imputado en el periodo de ejecución de la actuación. Costes derivados de la organización y asistencia a actividades científico-técnicas de la red, como pueden ser reuniones, comités, jornadas o seminarios. Gastos destinados a la publicación y difusión de las actividades de la red, incluyendo el desarrollo y utilización de herramientas web e informáticas. Y en el caso de redes estratégicas también serán financiables los gastos correspondientes
a cuotas a sociedades científicas, organizaciones de referencia en el ámbito de la actividad, a foros establecidos de debate y planificación y otros conceptos análogos, siempre que estos aparezcan específicamente señalados en la solicitud. También son conceptos financiables los costes de movilidad directamente vinculados con la actuación. La duración máxima del viaje subvencionable no podrá exceder de 30 días naturales en territorio español o 3 meses en el caso de estancias en el extranjero. Indicar que en el caso de las entidades públicas los importes de la indemnización por dietas de alojamiento y manutención, así como la indemnización por gastos de viaje, serán como máximo los que deriven de su propia normativa, mientras que para el caso de las entidades privadas estos importes serán como máximo los establecidos para el grupo 2 del Real Decreto 462 del 2002 de 24 de mayo sobre indemnizaciones por razones de servicio, y en el caso de la indemnización por uso de vehículo particular, el importe del kilometraje no excederá a los previstos en la orden HPF 793 del 2023 del 12 de julio. No son conceptos financiables los gastos de material inventariable, los gastos de inscripción a congresos científicos nacionales o internacionales y o los gastos de publicación y difusión de resultados cuando estas actividades no se correspondan directamente a las actividades de la red, sino que, bueno, pues que sean consecuencia pues, de los proyectos que están realizando, y en ese caso no serán conceptos no financiables. Tampoco son financiables los gastos de honorarios por participación en actividades científico-técnicas ni pagos a conferencias en el caso de las redes temáticas y de las redes ICTS. Y tampoco son financiables los costes indirectos. El presupuesto de la convocatoria es de un total de 5 millones, repartidos entre los años 2025 y 2026, con 2,5 millones cada uno de estas anualidades. Indicar algo nuevo también de esta convocatoria, que el presupuesto mínimo solicitado no podrá ser inferior a 20.000 euros, que el importe de las ayudas que se concedan estará comprendido entre los siguientes límites, dependiendo del tipo de redes. En el caso de las redes temáticas, la ayuda no podrá ser inferior a 20.000 euros ni superior a 50.000 euros. Mientras que en el caso de las redes ICTS y de las redes estratégicas, la ayuda no podrá ser inferior a 20.000 euros ni superior a 150.000. Esto es nuevo para esta convocatoria y es diferente a los años anteriores, por lo cual les indico que por favor presten atención y, como les indico en esta diapositiva, el presupuesto que se solicite en ningún caso sea inferior a 20.000 euros. ¿Cuál es el contenido de la documentación que hay que presentar? Bueno, pues el contenido es el contenido habitual en las diferentes convocatorias. En primer lugar, hay un formulario electrónico, hay una memoria técnica de la red y un currículum vitae abreviado, CVA, de la persona que coordina la red, que hay que hacerlo en un modelo normalizado. El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria se abre el 12 de junio, es decir, mañana, y comprenderá hasta el 2 de julio del 2024 a las 14 horas, hora peninsular española. Resaltar, como en ocasiones anteriores, que las entidades a las que pertenece el o la coordinador o coordinadora y las personas del equipo de la red deben estar registradas en SISEN, y que las personas que participen en el equipo de la red deben de firmar la solicitud para poder ser presentada. Voy a intentar desgranar de forma muy rápida cuál es el contenido que tiene cada uno de los documentos o las partes que componen la solicitud. Por una parte, el formulario electrónico, en el que hay una primera parte en la que se deben de indicar los datos de la entidad solicitante. Se tiene que seleccionar la modalidad de red, resaltando que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes no será posible modificar la modalidad seleccionada. Disculpe. Es necesario identificar o seleccionar el área y subárea temática de las 19 áreas de la agencia, porque
En este contexto es donde se llevará a cabo la evaluación de la propuesta. Hay que incluir un resumen en español y en inglés de la actuación, los datos identificativos del o de la coordinador o coordinadora de la red y de los componentes del equipo, incluyendo su código ORCID, una breve reseña del currículum vitae del o de la coordinador o coordinadora y una breve descripción de los méritos y aportaciones más relevantes, trayectoria científica y principales logros científico-técnicos de cada uno de los componentes del equipo de la red. Y por último, una descripción del presupuesto solicitado por tipo de gasto, detallando la descripción y la justificación de la necesidad de cada uno de estos tipos de gasto. Y en este sentido les recuerdo que sean cuidadosos a la hora de justificar la necesidad de esos presupuestos, pues porque, como vamos a ver posteriormente, este presupuesto es uno de los criterios de evaluación de la propuesta. En cuanto a la memoria técnica de la red, debe de tener una extensión máxima de 10 páginas. Es recomendable utilizar un tamaño mínimo de letra de 11 puntos y debe de incorporar 6 grandes apartados. Los datos de la actuación, en un segundo apartado en la que se deberá de justificar la adecuación de la propuesta al tipo de red seleccionada, por lo cual pues les sugiero que lean detenidamente tanto las instrucciones como las características de cada uno de los tipos de red. Hay un tercer punto en el que se deberá justificar la oportunidad estratégica de la actuación concreta que se va a presentar. Un cuarto punto relativo a los objetivos, metodología y plan de trabajo. Definición de los grupos de investigación de la red, indicando pues cuáles son la aportación de cada uno de estos grupos a la red. Y por último, el impacto esperado de los resultados. Como les indicaba anteriormente, les recomiendo que lean atentamente las instrucciones que están ya publicadas en la página web de la agencia. El CVA, indicarles que el CVA únicamente lo debe incorporar la persona que actúa de coordinador de la red como un documento adjunto, además del resumen que hay que incorporar en la propia solicitud. La extensión máxima del CVA no puede superar las 4 páginas y se podrá presentar tanto en inglés como en español. Aunque, bueno, ya conocen cuál es el formato del CVA que utilizamos en la agencia, que es un formato reducido de 4 páginas. Sí que les hago una breve reseña de lo que de lo que incorpora cada una de las partes. El apartado A es un apartado relativo a la información del investigador o investigadora, en el que es obligatorio rellenar el código ORCID. Figura toda la parte de la situación profesional anterior, en la que se deben de incluir las posibles interrupciones de la carrera investigadora, de acuerdo con la convocatoria, indicando incluso los meses totales. Bueno, y también hay otro apartado relativo a la formación, etcétera. Luego hay un apartado B, que es un resumen del currículum, es un apartado narrativo en la que se deben de incluir las aportaciones científico-técnicas, explicando la relevancia y la contribución a la generación de conocimiento, generación de ideas, hipótesis y resultados, y cómo se han comunicado estas aportaciones, la financiación obtenida, las capacidades científico-técnicas adquiridas, las responsabilidades científicas ejercidas, incluyendo las colaboraciones internacionales y el liderazgo. También se deberán incluir las aportaciones a la sociedad, tales como actividades de desarrollo tecnológico y de innovación, actividades de divulgación, colaboración con la industria y el sector privado, etcétera. Aportaciones a la formación de jóvenes investigadores, indicando cómo se ha contribuido al desarrollo de la carrera de estas personas, constitución de equipos de investigación, creación de empresas, etcétera, y cualquier otra aportación que considere relevante para la propuesta y que se deba de tener en cuenta para la propuesta presentada. Y luego hay un apartado C en la que se podrán incluir aportaciones obtenidas en cualquier momento de la trayectoria científica a fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, y se incluirán pues las 10 aportaciones que cada solicitante considere
más relevantes en los siguientes apartados. En lo relativo a publicaciones más importantes en libros y revistas y conferencias, siempre con revisión por pares. Presentaciones en congresos, que es importante indicar la modalidad de participación, si es conferencia, presentación oral o póster. En los proyectos o líneas de investigación en los que ha participado, indicando la contribución personal en cada uno de ellos, es decir, si ha participado dentro del equipo de investigación o ha sido investigador principal, etcétera, y su participación en actividades de transferencia o explotación de resultados, como pueden ser patentes y otras actividades de propiedad industrial o intelectual, como contratos, licencias, acuerdos, etcétera, en los que haya colaborado. Indicarles que ya ahora mismo en la página web de la agencia, dentro de la parte de convocatorias, está publicada la ficha con las principales características de esta convocatoria, y ya también tienen publicados los formularios, los formatos de formularios tanto de la memoria como del CVA, y las instrucciones correspondientes para cumplimentar cada uno de estos documentos. ¿Cómo se hace o cómo se va a hacer la evaluación y selección de la comunidad de las propuestas para financiar? Bueno, pues como en todas las convocatorias que gestiona la agencia, la evaluación y la selección de las propuestas a financiar juega un papel fundamental la comunidad científica. De hecho, nosotros contamos con un comité científico técnico que nos asesora sobre los procedimientos de evaluación, selección y sobre el nombramiento de los colaboradores. Tenemos un panel de científico-técnicos por área, que son los colaboradores de la agencia, en total del orden de 300 colaboradores, cuya función es gestionar la evaluación científico-técnica. Ellos no evalúan, y realizar el seguimiento de las actividades financiadas, a la vez que analizan resultados y elaboran recomendaciones sobre el proceso. Y además tenemos una serie de evaluadores externos que hacen una evaluación por pares de manera remota o que bien que participan en las comisiones técnicas. Tenemos una base de datos formada del orden de 40.000 o 40 y tantos mil evaluadores externos. Según figura en la convocatoria, los criterios de evaluación y selección de estas ayudas son los que se muestran en esta figura. El primero de ellos es la calidad y viabilidad de la propuesta, que tiene un peso y una puntuación entre 0 y 40. La calidad y trayectoria de los componentes de la actuación, que tienen una puntuación entre 0 y 30. Y por último, el impacto esperado de los resultados, que también tiene una puntuación un valor entre 0 y 30. ¿Cómo se hace la evaluación? ¿Cuál es el procedimiento? Como les decía, contamos con la participación de los propios investigadores, que son los que hacen esta evaluación. Cada propuesta tendrá al menos un informe científico que se utilizará como documento de trabajo en las comisiones técnicas, en unas comisiones técnicas que se harán en función de las áreas o de las subáreas temáticas, cuyo función es contextualizar las valoraciones individuales del conjunto de solicitudes presentadas, adoptar por consenso una nota final y para cada uno de los criterios y subcriterios, en su caso, que he comentado anteriormente, y llevar a cabo realizar un listado priorizado de las ayudas que se valoren en esa comisión técnica, a la vez que realizar un informe individual justificado con esa valoración técnica. Toda esta documentación pasa a ser a una comisión de selección, cuya función es realmente sancionar la evaluación propuesta por las comisiones técnicas. Esta comisión de selección es conjunta para todas las áreas y subáreas, y como resultado de esta comisión, pues se obtiene un listado único priorizado de todas las redes financiadas con la financiación otorgada, así como una relación de ayudas que se consideran no financiables. Bueno, como indicaba anteriormente, bueno, pues los informes que realizan los expertos son documentos de trabajo para las comisiones técnicas. Una vez financiada en aquellas propuestas que hayan sido financiadas,
pues les quería hacer un breve resumen de cuál será el seguimiento científico-técnico relativo a modificaciones y a los propios informes científico-técnicos, y también cómo se llevará a cabo el seguimiento económico. En cuanto a las modificaciones, pues indicar, según indica la convocatoria, que se pueden llevar a cabo modificaciones siempre que estén justificadas y que se realicen 2 meses antes de la fecha, se soliciten 2 meses antes de la fecha de finalización de la ayuda. Y estas modificaciones, por ejemplo, de la resolución de concesión, pues son relativas a los cambios de la fecha final del periodo de ejecución, cambios de lo de la coordinador o coordinadora de la red, cambios de entidad beneficiaria, interrupciones y renuncias del proyecto o de la ayuda y modificaciones de la vinculación de lo de la coordinador o coordinadora. Además, se pueden solicitar otra serie de cambios en relación a la solicitud inicial, como son cambios en el equipo de la red o modificaciones en el porcentaje de subcontratación. Indicarles que la cuantía aprobada en el concepto de costes directos se podrá destinar a cualquiera de los gastos elegibles de acuerdo con las necesidades de la actuación y, por tanto, no es necesario pedir autorización a la agencia para realizar cualquiera de estos cambios. En la página web, una vez que se publique la resolución de concesión, pues encontrarán en la parte de justificación y seguimiento todos los modelos para solicitar cada una de estas modificaciones, y también lo que son las instrucciones de justificación y ejecución que explican de forma más detallada cada uno de estos posibles cambios, qué es lo que qué documentación es necesario incorporar y cómo se solicitan. La justificación científico-técnica, indicar que, a diferencia de en ocasiones anteriores, solo habrá un informe científico-técnico final que se presentará en un plazo de 3 meses contados a partir del momento en que se cumpla el periodo de ejecución de la ayuda. Este informe deberá incluir el desarrollo de las actividades, cumplimiento de los objetivos propuestos, actividades realizadas y resultados alcanzados, incluyendo internacionalización de las actividades y colaboraciones con grupos nacionales e internacionales, los principales gastos realizados y su justificación, la composición del equipo de la red, indicando aquellas modificaciones que en casos excepcionales hayan sido autorizados por la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la agencia, la composición del equipo que ha participado en las actuaciones de la red, aunque no pertenezca al equipo como tal de la red, indicarles que todas aquellas personas, aquellos investigadoras que no estén incluidos en estos informes de seguimiento, pues no podrán haber realizado gastos con cargo a esta actuación. Y por último, hay un último apartado relativo al impacto de la actuación, en el que es necesario cumplimentar un formulario con una serie de indicadores definidos por la agencia que nos permitirán pues hacer el impacto o una evaluación ex post y un impacto de la actuación. Indicarles que la no presentación o la valoración científico-técnica negativa del informe final podrá suponer el reintegro total o parcial de la ayuda. En cuanto al seguimiento económico, el informe económico se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año inmediatamente posterior a la finalización de la ayuda. Si bien en el caso en que la finalización del periodo de ejecución de esta ayuda no coincida exactamente con la finalización del año natural, la documentación para la justificación económica se podrá exigir en un plazo diferente, pero será previamente publicado en la página web, con lo cual tendrán conocimiento en su momento de cuál es este plazo, en el caso que sea diferente. Indicar que, de acuerdo con la Ley de la Ciencia, de la Tecnología y la Innovación, permite la exigencia de una cuenta justificativa simplificada para las actuaciones financiadas con ayudas públicas independientemente de su cuantía y para todos los entes del sistema, que a los efectos del seguimiento y control de las actividades financiadas, las entidades beneficiarias deberán disponer de la documentación acreditativa de la ayuda concedida, pero que en JustiWeb se presentarán la relación de gastos vinculados con el proyecto o con la ayuda,
y que la agencia comprobará a través de técnicas de muestreo los justificantes que así se determinen, siguiendo lo establecido en el plan anual de actuación de dicho órgano y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuación, aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a la entidad beneficiaria la remisión de los justificantes de gastos seleccionados. Indicar que el plan anual de actuación es publicado en la página web de la agencia, con lo cual podrán tener información al respecto. Bueno, pues con esto he terminado la presentación. Muchísimas gracias por su atención y, como decía inicialmente, una selección de las preguntas de interés general que se han incorporado por el chat serán contestadas bueno, pues, en este momento. Si bien preguntas más concretas relacionadas, por ejemplo, sobre solicitud o bien sobre la ejecución, seguimiento científico o bien sobre la evaluación o bien generales sobre justificación económica, aquí tienen una serie de correos a los que pueden enviar sus solicitudes, sus preguntas. Vale, muchas gracias, Lourdes. Creo que ya está activado el chat para que puedan hacer todas sus preguntas. Aquí están. Hoy la informática no está con nosotros y no sé por qué, pero no he podido abrir antes. Pero bueno, aquí están. Vale. Voy a intentar hacer un resumen, pero bueno, voy indicando las que veo. ¿Podrían presentarse a la modalidad de estratégicas una propuesta de Core Facilities? Pues tendría que ver si esas actividades están relacionadas directamente con y los objetivos están directamente relacionados con lo que pone la convocatoria. Dile, también preguntan si solo debe haber un miembro por grupo. Sí, Vale. sí, sí. También preguntan con respecto a la vinculación del equipo de la red. A ver, el equipo de la red tiene que tener vinculación igual que el coordinador con la entidad beneficiaria de la red y el equipo pues con vinculación con cada una de sus entidades, en el caso que sean entidades diferentes a la beneficiaria. Vale. Preguntan si aparte de la coordinadora y de los miembros de la red, también participan otros miembros de esos grupos. Si hay que definir esos miembros en la memoria de la solicitud o solo los miembros de la red. A ver, en solicitud solamente tienen que incorporar a los miembros de la red, pero en la memoria sí que pueden incorporar a algunas de las otras personas que vayan a participar, pero lo que sí que es importante es que también los incorporen en el informe de seguimiento científico-técnico. Vale. Pregunta si pueden estar representados más de un grupo de investigación de la misma institución. Por ejemplo, 2 o 3 grupos de la misma universidad. Sí, pueden, sí. Son Vale. grupos de investigación siempre que cumplan el resto de requisitos. Sobre la memoria en inglés, sí, 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 sí. eso he dicho. Yo creo que algunas se repiten. Si pueden pertenecer a la red grupos que han participado o participan en el mismo proyecto de generación de conocimiento. A ver, los componentes de la red tienen que ser distintos grupos de investigación, entonces eso no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Pregunta si la red o los grupos tienen que ser nuevos y formarse gracias a la ayuda o pueden existir previamente. Depende del tipo de red. Depende del tipo de red. Si existe alguna orientación sobre el número de grupos que integran una red temática. En una red temática como máximo pueden ser 8 grupos, no puede ser más, indica la convocatoria. Dice si puede presentarse una propuesta como coordinador de la red si ya tienes otra red activa de la convocatoria de redes del 2022. No es incompatible en ningún caso, es incompatible con las solicitudes de esta convocatoria, no con las solicitudes anteriores. Veo que se repiten muchas sobre el número de grupos, que ya están contestadas. La cuota de participación en un ERIC, ¿es gasto elegible?
Numeric no, porque solo es gasto elegible en el caso de las otras dos estratégicas. Hay más preguntas. Parece que lo del mínimo de grupos, la diferencia entre redes temáticas y otras no ha quedado claro. Porque A ver, solamente hay un mínimo de grupos, un máximo, mejor dicho, de grupos en redes temáticas. En el resto no hay ningún límite. Vale. Porque hay varias preguntas sobre eso. A ver, ahora algunas preguntas sobre temas de gastos. ¿Los gastos de material fungible, suministros y productos similares son elegibles? No. Vale. ¿Se puede presentar una solicitud en la modalidad ICTS si ya está disfrutando de un proyecto financiado en la anterior convocatoria? A ver, esta convocatoria no es incompatible con la convocatoria anterior de redes, independientemente de que sean redes ICTS o redes temáticas, que eran, o incluso las estratégicas de ERIC o alianzas que había en la convocatoria anterior. Pregunta si se puede contratar a cargo de la ayuda un miembro de la red. No. Un miembro de la red tiene que tener vinculación estatutaria, o sea que no. A ver, en redes estratégicas, los responsables del equipo podría no ser el IP de proyecto de proyectos de la agencia. Es que en las redes estratégicas no es necesario ni que el coordinador ni que los miembros del equipo sean IPs o hayan participado en proyectos anteriores, en proyectos de investigación de generación de conocimiento. Preguntan también si en redes estratégicas los gastos de viaje para asistencia a reuniones del Foro de Coordinadores Nacionales, que si son elegibles. Sí, claro. Bueno, muchas se repiten. Otra vez lo de los grupos. ¿Pueden participar entidades extranjeras? No. No, porque no son elegibles, no son entidades elegibles para esta ayuda. A ver. Si dos investigadores han tenido un proyecto coordinado, ¿se contabiliza como uno o dos grupos? Dos grupos. Vale. Para una red temática, ¿se podría presentar una continuación de una red anterior? Sí, claro. Vuelven con lo de los grupos. Pero yo les recomiendo que lean los objetivos de este año de las redes temáticas porque creo que son bastante más exigentes que lo que eran en convocatorias anteriores. A ver, veo que se repiten. Lo de los 8 grupos siguen. Dice, en la página habla de 8 grupos no máximo. Mínimo. Eso iba No a decir máximo. justamente. Que creo que he tenido un error, que se me ha... en las redes temáticas como mínimo tiene que haber 8 grupos. Vale. Pregunta si puedes dar algún ejemplo más de las modalidades nuevas de la estrategia. No, de las estratégicas. Bueno, son actividades bueno, pues mucho más estratégicas, como decía, y entonces, pues, no sé, actividades relacionadas, por ejemplo, pues, bueno, pues como he dicho, estudios estratégicos del área en concreto en la que se incorpora la red, documentos que puedan ir a, bueno, pues, a distintas instituciones, hojas de ruta hacia dónde irá la temática de la red, etcétera. O sea que... Vale. Los gastos de auditoría también preguntan si son financiables. Sí, pero únicamente en el caso en el que se produzca un cambio de entidad beneficiaria, que es cuando realmente necesitan un informe de auditor. ¿Pueden los grupos de la red ser de distinta subárea, pero de la misma área?
Sí, claro. Mínimos. Veo que se repiten. Sí, aquí nos hablan otra vez que no es un máximo, sino un No, mínimo. sí, sí, ha sido Sí, un sí. error mío, perdón. Eh, para las redes estratégicas, ¿cómo se definiría el grupo? ¿Debe estar acreditado? No, no tiene por qué estar acreditado. Lo indica perfectamente la convocatoria, no tiene por qué estar acreditado. Vale. Ahora ya preguntan, entonces, ¿cuál es el máximo número de grupos? Ya sabemos que es un mínimo, pero ¿cuál es el máximo? No hay máximo. Y además Eh, el mínimo es en las redes temáticas, únicamente. ujú. ¿Se puede pagar a un predoctoral con los 50.000 euros de la red? Pagaron predoctoral, a ver, se puede hacer una contratación, sí. La contratación de personal es un gasto elegible. Pero tiene que estar dedicado única y exclusivamente a las actuaciones de la red, Ujú. no a las del proyecto de donde viene la red, sino a la red. Vale. Vuelven con el tema de si las redes ICTS pueden ser continuación de la red anterior, que ya Sí, habéis sí. comentado que sí. Estas ya están contestadas. ¿Puede el coordinador de la red y un miembro de la red ser del mismo grupo de investigación? Cada miembro de la red representa a un grupo de investigación, incluido el coordinador. Entonces, el coordinador representa a un grupo que tendrá que ser diferente a los que representan cada uno de los miembros del equipo de la red. Ujú. Hay aquí una pregunta, si volver a aclarar el tema de los gastos elegibles, pero se pueden volver a ver la presentación mañana cuando esté puesta en la web. Yo creo que no es necesario repetirlo. A ver, dentro de la modalidad de redes temáticas, ¿podrían los grupos participantes pertenecer al mismo proyecto de generación del conocimiento 2022? Si es un proyecto coordinado y son distintos grupos de investigación, pues podría ser, pero si no, ¿Tendría que ser miembro investigador de otro proyecto PID 2020, 2021 o 2022? perdón, no, eso no entiendo. Bueno, era a continuación de la misma pregunta de antes. Diría que si podrían los grupos participantes pertenecer al mismo proyecto de generación del conocimiento de 2022 y luego preguntaba si tendría que ser miembro investigador de otro proyecto PID 2020, 21, 22. No, Eh, no, es que no acabo de entenderlo, porque no lo realmente es, entiendo. pues a Debe ser un proyecto coordinado multicentro, un proyecto coordinado. en A el que ver, todos los integrantes de se esta red. trata de que cada grupo de investigación va a tener un representante y ese representante es el que forma parte del equipo de la red. Y dentro de esos participantes habrá uno que es el coordinador. Vale, A ver, en ese sentido sí que no hay diferencia de convocatorias anteriores, o sea, es lo mismo. vale. Pregunta si el beneficiario de una red puede ser una sociedad científica. Pues no sé, sí, podría ser, pero tiene que ver si cumple exactamente las condiciones para ser entidad beneficiaria. Ujú. Parece que también hay dudas sobre la diferencia entre grupo de investigación y entidad participante. Dice si es distinto un grupo de investigación de una entidad participante. A ver, eh, cada, cada red estará formada por, vamos a imaginar una red temática, por 8 grupos de investigación, de los cuales cada uno de ellos con un representante. Uno de ellos será el representante de una de las entidades y es el que figurará como coordinador y será su entidad la entidad beneficiaria. El resto de los participantes podrán ser de la misma entidad beneficiaria, o sea, de la misma entidad o de otra entidad.
de la misma universidad o de otra universidad, o del consejo y de la universidad. Vale. Preguntan sobre el criterio de evaluación del presupuesto. Que has comentado que el presupuesto es un criterio de evaluación y si puedes comentar algo más al Sí. respecto. Si observan la convocatoria, justo al final de la convocatoria, pues se indica en uno de los, como uno de los subcriterios, o vamos, como uno de los puntos que se evalúan en uno de los criterios de evaluación, y es la justificación y necesidad de ese presupuesto que se solicita. Dice que si puede haber representantes de algún grupo que no haya participado en un proyecto de Payday. Si es temática, no. Bueno, hay algunas que son preguntas concretas o sobre la web. A ver. A ver, me aclaran la pregunta antes que no entendíamos. Dice, lo que quería decir anteriormente con respecto al mismo proyecto Generación del Conocimiento 2022 es que ese proyecto se trata de un proyecto coordinado multicéntrico, en el que algunos de esos integrantes serían los IP de esta red temática 2024. ¿Sirve ese proyecto Generación del Conocimiento 2002 o debería haber otro? A ver, si dentro de ese coordinado son 8 grupos de investigación, que es lo mínimo que tiene que tener para ser una red, pues valdría con ese coordinado, pero entiendo que será un coordinado de 3, de 4, que es lo habitual. Entonces necesitarán tener más grupos de investigación para poder solicitar la red. Vale. De todas maneras, entiendo que algunas preguntas que son muy específicas de casos particulares se pueden hacer al correo electrónico que estaba antes indicado. Con lo cual yo, en principio, seguro que se han pasado algunas preguntas porque son muchísimas, pero creo que las más significativas y el grueso están contestadas. De todas maneras, si quieres, vuelve a poner la última diapositiva por si alguien necesita hacer alguna pregunta ya más concreta, pues las puede hacer a través de ahí. A ver si soy capaz de ahora, Es verdad. porque, Bueno, como esto va a estar, queda grabado y se va a poner mañana en la web, también lo pueden ver ahí. a ver, ahí. Bueno, no la pondré en modo Eso, presentación, con esto porque vale. si no es más complicado. Vale. Pues en principio yo creo que con esto hemos acabado. Pues muchísimas gracias y bueno, pues cualquier duda, como ya les hemos dicho, pues indiquen un correo, manden un correo a esas direcciones de correo que están en mi última diapositiva y nada, muchísimas gracias por su atención. Gracias.